programa de hoy, católicos chinos aún tienen esperanza en el acuerdo con el Vaticano pese a serios problemas. Iglesia Católica en México reiteró su compromiso de defender el don de la vida y la dignidad humana. Saquean consultorio médico parroquial que atiende gratis a los pobres en Venezuela. Hola amigos, bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Soy Silvia Ordóñez. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros terminando la semana. Iniciamos el programa contándoles que un análisis de la situación actual de los católicos en China destacó que aún hay esperanza entre los fieles por el acuerdo con el Vaticano pese a serios problemas. El diario South China Morning Post publicó un análisis sobre la situación actual de los católicos en el país y destacó que aún hay esperanza entre los fieles por el acuerdo entre el Vaticano y China para el nombramiento de obispos, pese a los serios problemas existentes. Al respecto, el artículo recuerda que desde la firma del Acuerdo Provisional de 2018, que expirará en septiembre de este año, se esperaba más libertad religiosa para los católicos. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario y no ha habido nombramientos episcopales en este periodo. En esa línea, en junio de 2019, el Vaticano solicitó públicamente a Beijing que detenga la presión sobre los miembros del clero que desean mantenerse leales al Papa y rechazan los principios de independencia y autoadministración de la Iglesia Católica en China. No obstante, en los últimos meses el gobierno ha ejercido una fuerte presión sobre los distintos credos en China, con una política de sinización para hacer las religiones, como el cristianismo y el islam, más acordes con la visión del Partido Comunista. En ese sentido, una de las medidas establecidas por las autoridades ha sido la prohibición de que los menores de 18 años puedan asistir a los eventos religiosos. Asimismo, en el último trimestre, más de 500 cruces de las iglesias de la provincia de Anhui, en China, han sido eliminadas por el régimen comunista, sin que las autoridades católicas y protestantes puedan resistirlo. Conviene tener presente que el diario que publicó este artículo más bien positivo sobre la situación de los cristianos en China, el South China Morning Post, es desde el año 2015 controlado por una principal empresa china de China comunista que tiene una asociación de cooperación con el gobierno con respecto también a su línea editorial. Así es que esto ciertamente puede colorear y darnos una impresión más positiva de lo que ellos sabemos que viven los cristianos en China en estos días. Y nos vamos ahora hasta México para conectarnos con nuestro corresponsal Diego López Colín, quien nos trae información sobre el compromiso que reiteró la Iglesia Católica en el país para defender el don de la vida y la dignidad humana. Adelante, Diego. Hola Silvia, hola Eddie, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que la Iglesia Católica en el país refrendó su compromiso para salvaguardar la vida y la dignidad de las personas. A través de una declaración conjunta, los obispos mexicanos señalaron que 2020 no solo dejará huella en la historia del mundo y de México por la pandemia de COVID-19, que ha traído dolor a innumerables hogares y ha afectado gravemente la economía de las familias. También por otra peste mortal, la violencia y la inseguridad que han alcanzado niveles nunca antes vistos, sea por su cantidad, frecuencia y crueldad. Ante este panorama, permeado por la cultura de la muerte, los obispos de la Iglesia en México hicieron un llamado a nuestros gobernantes para que propongan programas de gobierno, leyes y criterios judiciales que no atenten contra la dignidad de la persona humana y en particular contra su vida. Por ello reprocharon las iniciativas que impulsan a favor del aborto, la eutanasia y la ruptura familiar que abonan más a esta peste mortal que ha traído consigo la pandemia. En otra noticia les informó que a pesar de que poco más de 30% de las diócesis del país ya se encuentra celebrando misa con presencia de fieles, algunas diócesis que no podrán abrir próximamente están ideando formas para llevar la Eucaristía a todo el pueblo. En la diócesis de Cuernavaca, tras permanecer más de 3 meses cerradas las iglesias, el obispo de la entidad, Ramón Castro Castro, realizó la primera misa desde tu auto, con el fin de que los fieles católicos pudieran comulgar y recibir los sacramentos de forma presencial sin correr el riesgo de contagiarse de COVID-19. En dicha misa acudieron familias en aproximadamente 50 automóviles y el único acercamiento que hubo durante la misa entre el obispo, algunos sacerdotes de la diócesis y los feligreses fue en el momento de la comunión, cuando entregaron las hostias en las manos de algunos asistentes. Esta actividad se seguirá realizando hasta que se reabran los templos en esta localidad. Para finalizar les informo que el equipo médico que el Santo Padre donó a México para apoyar a la población en esta emergencia ya fue entregado y pronto se podrá utilizar para salvar cientos de vidas.
La Nunciatura Apostólica en México entregó 3 respiradores pulmonares, 3 bombas de infusión volumétrica y un oxímetro donados por el Papa Francisco para atender a enfermos de COVID-19 en México. El material fue entregado a la Nunciatura Apostólica el pasado 7 de julio, puesto a disposición al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que en su calidad de jefe de Estado estableciera el destino de este donativo del Santo Padre. Hasta hace unos días las autoridades decidieron que el material se donará al Hospital General de San Juan del Río en el estado de Querétaro. De esta manera, el equipo se sumará a la infraestructura de salud de la entidad, el cual posiblemente se convierta en un hospital únicamente para atender contagiados de COVID debido al incremento de casos en la entidad. Cabe recordar que a finales de junio el Vaticano dio a conocer que el Papa Francisco enviará un total de 35 respiradores a países necesitados para así expresar con actos concretos su cercanía con los más afectados. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego. Y hace unos días la Arquidiócesis de Ciudad Bolívar en Venezuela reportó el robo de equipos, insumos y medicamentos del consultorio médico Virgen del Valle, que atiende de forma gratuita a personas de bajos recursos. Hace poco, la Arquidiócesis de Ciudad Bolívar, en Venezuela, reportó a las autoridades el robo de equipos, insumos y medicamentos del consultorio médico Virgen del Valle, que atiende de forma gratuita a personas de bajos recursos. Según se dio a conocer a través de la página de Facebook de Cáritas Ciudad Bolívar, el delito ocurrió en la madrugada del lunes 20 de julio, cuando los delincuentes violentaron una de las ventanas del consultorio médico para ingresar y sustraer diversos recursos que habían sido proporcionados por la institución Cáritas Ciudad Bolívar, organizaciones solidarias y donantes. En esa línea, el obispo de la región, Monseñor Ulises Gutiérrez, lamentó lo ocurrido y afirmó que los más afectados serán los más pobres y vulnerables, pues muchos ya no podrán recibir la atención médica ni las medicinas que necesitan, ya que en ese consultorio médico se atendían semanalmente y de forma gratuita a cerca de 90 pacientes de bajos recursos que no solo eran residentes de la zona, sino también habitantes del lugar alejados que llegaban hacia el centro de atención por no contar con asistencia de salud primaria en sus comunidades. Cabe señalar que debido al robo, la atención al público quedará suspendida en los próximos días mientras se contabilizan los daños y se hacen las debidas reparaciones en la infraestructura violentada. En otras informaciones, la diócesis de Morón y la diócesis de Merlo Moreno, en Argentina, crearon una oficina conjunta de recepción de casos de abusos y acompañamiento para las víctimas. Para conocer todos los detalles de esta gran iniciativa, está conectado con nosotros Monseñor Fernando Maletti, obispo de Merlo Moreno. Monseñor Maletti, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Muy buenas a todas las personas que a través de este milagro de la técnica podemos estar unidos y brindando distintas noticias de la Iglesia, en este caso acá desde la diócesis de Merlo Moreno, en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, una de las 11 diócesis del cordón que rodean la capital federal de Argentina, donde aquí estamos en el tercer cordón, que es la zona más pobre, más frágil, donde hay más problemas, sobre todo sociales, especialmente en este tiempo de pandemia. Monseñor, cuéntenos, ¿cómo decidieron ambas diócesis abrir esta oficina conjunta de recepción de casos de abusos y acompañamiento a las víctimas? Nuestra diócesis de Merlo Moreno tiene 23 años de existencia y se desprendió de la diócesis de Morón. La diócesis de Morón es la diócesis madre nuestra, por lo tanto, y ahí tenemos muchas vinculaciones. Por ejemplo, nuestros seminaristas se forman en el Seminario Diocesano de Morón, Seminario San José de esa diócesis. Y hay también mucha sintonía, por ende, entre los dos cleros, porque muchos eran del mismo clero antes, y también
entre mi hermano Jorge Vázquez, obispo de Morón, y quien les habla, Fernando Maletti, obispo de Merlo Moreno. Sintonía pastoral, también en la mirada teológica y, por supuesto, en la mirada del modelo de iglesia que nos propone el Papa Francisco. Monseñor, ¿y cuáles serán los protocolos o tareas que realizarán desde la Oficina de Recepción de Casos de Abusos para acompañar a las víctimas? Bien, en forma conjunta, las dos diócesis que están ubicadas en el oeste del Gran Buenos Aires, hemos hecho 3 escritos que se viralizaron, por supuesto, a todo el pueblo de Dios de las diócesis. Uno es una carta conjunta al clero de las dos diócesis. Otro es los protocolos que hay que tener en cuenta para evitar malos entendidos y situaciones adversas a lo que es la acción pastoral de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, lo que llamamos personal de la Iglesia. Y en tercer lugar, hemos hecho en forma conjunta, refrendado por ambos dos secretarios cancilleres, un nombramiento donde designamos un mostrador, que le llamamos, como lo quiere llamar también el Papa en su exhortación apostólica, en su mandato, Vos estis lux mundi, donde nos pide efectivamente que se haga un ámbito de acogida y de buena recepción, particularmente a las presuntas víctimas de abusos por parte de personal de la Iglesia. Finalmente, Monseñor, ¿cómo pueden hacer aquellas personas que quieran reportarles algún caso de abuso? ¿Dónde pueden encontrarlos o comunicarse? Bien, están los teléfonos y los mails y los WhatsApp, obviamente, de las dos personas que son las cabezas del grupo, del mostrador, que son en total 8 personas, salvo un sacerdote y una religiosa, todos son laicos y laicas, como lo pide también el documento papal, y a través de los números de los obispados y de los contactos antedichos. Monseñor Fernando Maletti, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes y Dios quiera que, como pide el Papa Francisco, esto pueda darse vuelta en cuanto a la transparencia de una iglesia más creíble, pero por arriba de ello también de una vida cristiana y de una vida humana y de las personas, donde realmente mostremos la dignidad de lo que Dios ha querido cuando nos creó a todos, varón y mujer. Gracias nuevamente, Monseñor Maletti. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en misa de exequias destacan labor y personalidad de querido obispo de Bolivia. Además, monjas toman lo mejor de la Edad Media para innovador proyecto del siglo XXI. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Volviendo con las noticias, les contamos que hace unos días se realizó la misa de exequias por el lamentable fallecimiento de Monseñor Eugenio Scarpellini en Bolivia y se resaltó la destacada labor del prelado. Veamos. Esta semana se realizó la misa de exequias de Monseñor Eugenio Scarpellini, obispo de El Salto, en Bolivia, quien falleció la mañana del miércoles 15 de julio, mientras se encontraba internado en el Hospital Sagrado Corazón, recuperándose del COVID-19. Sin embargo, el prelado sufrió además 2 paros cardíacos que no pudo superar. La Eucaristía fue celebrada en la Catedral Virgen del Carmen de la Diócesis de La Paz y fue presidida por el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Aurelio Pessoa, quien durante la celebración estuvo acompañado por sacerdotes, consagrados, amigos y autoridades locales.
Asimismo, el arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti, quien participó de forma virtual en la celebración, manifestó su tristeza por la partida repentina de Monseñor Scarpellini y agradeció a Dios por haberle dado el don de la fe, haberlo elegido ser sacerdote a imagen de Cristo y haberlo enviado como misionero en la Iglesia boliviana, donde desempeñó su ministerio con pasión, generosidad y alegría. Finalmente, durante la misa de exequias también se presentó un video homenaje en el que los directores de obras misionales pontificias de algunos países de América expresaron palabras de consuelo y destacaron las características del prelado. Un promotor de la justicia y de la paz, que hizo suya la causa de los pobres. Pido a Dios por su eterno descanso y espero que su testimonio nos impulse a todos a llevar la misión con alegría, a hacer nuestra la misión, a vivirla con pasión, como era su deseo, su gran sueño. Monseñor Scarpellini ha sido entrevistado en este programa. Nuestras oraciones por su eterno descanso y también por todas las personas que lloran su partida. Ahora nos vamos hasta Denver, Colorado, donde se encuentra nuestro director Alejandro Bermúdez, quien nos tiene un análisis sobre el documento publicado por la Congregación para el Clero de la Santa Sede, que establece los principios importantes para la vida parroquial. Adelante, Alejandro. Una bendición estar nuevamente con ustedes, amigos de EWTN Noticias. Soy Alejandro Bermúdez. Esta semana, al comenzar la semana, la Congregación para el Clero de la Santa Sede ha publicado un documento muy importante y es un documento que establece o aclara algunos principios importantes para la vida parroquial. Y el documento, en su segunda parte, trae un conjunto de normas, de principios o de políticas que manejar en distintas situaciones parroquiales que pueden ser particulares. Por ejemplo, allí donde no hay suficientes sacerdotes, ahí donde las parroquias tienen que ser atendidas en un racimo, no sé, unos cuantos sacerdotes atendiendo varias parroquias, o cuando simplemente no se encuentran ministros ordinarios y en consecuencia hay que recurrir ya sea a religiosos, a consagrados o a veces hasta a laicos. Y obviamente buena parte de la prensa secular ha puesto estas explicaciones como las más importantes, pero esa no es la parte importante de este documento, que obviamente en su parte normativa tiene un contenido que es particularmente de interés para los obispos, para los sacerdotes y para aquellos que tienen una responsabilidad ministerial en el servicio de la parroquia. Pero toda la primera parte es una reflexión muy buena y muy hermosa que le toca a cualquiera de nosotros que asistimos a una parroquia. Y digo, ojo, no necesariamente que formamos parte de una parroquia, porque podemos formar parte de una comunidad, de una familia espiritual particular, de un movimiento, del camino neocatecumenal, de cualquiera de las distintas formas de asociación católica que el Señor ha inspirado a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Pero la parroquia sigue siendo, como insiste este documento, y citando a San Juan Pablo II, una comunidad de comunidades. Y como en un mundo cada vez más secularizado, es necesario que la parroquia mire hacia afuera, ¿no? Y creo que de las cosas más importantes que se dicen en este documento es esta exhortación a todos los miembros de la comunidad parroquial, a que no veamos la parroquia como una estación de gasolina, es decir, donde vamos cuando necesitamos, recargar gasolina y que necesitamos comprar alguna que otra cosa, como si fuera un simplemente punto de servicio. La parroquia es más que eso. Es un lugar de encuentro de la comunidad cristiana y es al mismo tiempo un faro desde donde la fe cristiana tiene que brillar para todos aquellos que están alejados de la vida de fe o que simplemente no creen. Y entonces la parroquia, como este punto de referencia donde aquellos que están buscando a Cristo pueden encontrarlo, es fundamental.
Y obviamente a Cristo siempre lo hemos encontrado en la parroquia. ¿Por qué? Porque es el lugar donde habitualmente está el Santísimo Sacramento, está el sacerdote, que es otro Cristo, que justamente nos da los misterios de la salvación a través de los sacramentos. Pero recordemos que, como Jesucristo dijo, esa llama tiene que ser puesta en un lugar visible, ya no tiene que estar debajo del celemín, tiene que estar en un lugar desde donde se pueda ver, ¿no? Entonces la parroquia tiene que tener este espíritu en el cual los miembros de la parroquia no solo nos preocupamos que ese sea el lugar donde vamos a reunirnos, a rezar, etcétera, sino un lugar desde el cual realizamos actividades que sean significativas, dice el documento, ¿no? Significativas. ¿Significativas para quién? Para la comunidad que nos rodea, para todos los que están alrededor, que no participan de la iglesia, que no les interesa la iglesia, que se sienten marginados por la iglesia, por múltiples razones. Y que en consecuencia estos eventos con los que los miembros de la comunidad parroquial, especialmente los laicos, ¿no? Que somos los brazos de la parroquia hacia afuera. Nosotros los laicos tenemos que pensar en los eventos, dice el documento, que no solamente nos permita seguir subsistiendo, porque finalmente una mentalidad de subsistencia y de resistencia termina siendo una mentalidad que nos lleva lentamente a la muerte, sino que tenemos que ser una comunidad que salga a irradiar a través de esos eventos que finalmente no son fines en sí mismos. Todos ellos son caminos para que las personas se encuentren con Jesucristo en la forma suprema, que es la forma sacramental. Los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Que el Señor los bendiga. Gracias, Alejandro. En otras noticias, en Francia, las monjas cistercienses de la abadía de Bouloir, en Occitane, en el suroeste de este país, han creado un ambicioso proyecto de renovación que han diseñado para su monasterio. Conozcamos de qué se trata. Hace poco se dio a conocer a través de medios internacionales el ambicioso proyecto de las monjas cistercienses de la abadía de Bouloir en Occitane, en el suroeste de Francia, una iniciativa de renovación diseñada para su monasterio. Este plan, al que han llamado Granja 21, se inició al final de la cuarentena del coronavirus en este país e incluye la reconstrucción de un gran establo monástico para acoger ganado para Navidad y un taller para el procesamiento de quesos, mermeladas, patés, harina, entre otros recursos. En esta línea, las monjas han descrito el proyecto con la frase «una startup del siglo XII con estilo del siglo XXI», en la que hacen referencia a todo un universo del pasado en una época en la que el cristianismo llegó a la cima de la gloria en Europa, pero que hoy, en el viejo continente, refleja una serie de crisis de vocaciones que se agrava con la cada vez mayor cantidad de monasterios que se ven obligados a cerrar. En este complicado contexto para la Iglesia Católica, el reciente anuncio de un plan de reconstrucción de $4.5 millones aproximadamente para este antiguo priorato de Fontevraud, situado en un pobre y pequeño pueblo de Francia, ha sido recibido como un regalo de la Divina Providencia y que además ofrecerá un lugar para comprar productos comestibles para los lugareños que no pueden ir fácilmente de compras a la ciudad, un beneficio que podría extenderse a toda la región. Y antes de terminar, les presentamos el tráiler de la película Mi hermano persigue dinosaurios, un film basado en el bestseller del mismo título, escrito por el protagonista real de la película, Giacomo Massariol, Jack, que cuenta la historia con su pequeño hermano Gio. Veamos. Será distinto a vosotros, especial. Sí, la forma de moverse será distinta, seguramente un poco menos ágil. ¿Cómo se mueven las tortugas ninja? Mi hermano era más que especial, era un superhéroe. Tu hermano es un caso excepcional. ¿De verdad es tan fuerte? Dios mío, nunca sé qué decir en estos casos. La verdad es que me habíais hecho creer que era un superhéroe. ¡Sois unos mentirosos! Empecé a entender enseguida que mi hermano era especial. ¡Yo! Yo
¿Tendrá amigos? ¿Cómo estás? Perfectamente. ¿O una novia? Tú me dijiste que solo tenías 2 hermanas. Es que mi hermano está muerto. Es la primera vez que hablo con Ariadna. ¿Qué iba a decirle? Sí, tengo un hermano y es Down. Creo que se ha enamorado. Pasa las horas muertas peinándose el flequillo. Yo ya no te reconozco. ¡A casa solo! Él es pura genialidad e ingenuidad al mismo tiempo. Joe es uno que cuando se encuentra en un pasillo corre, porque en los pasillos se corre. Joe es uno que cada mañana al despertar pregunta si ha salido el sol y les lleva flores a sus 2 hermanas. Y cuando me preguntan sobre Joe, respondo siempre: mi hermano persigue dinosaurios. En el cine de hoy y en las ofertas de películas existentes, creo que es importante detenernos a ver este tipo de temas tan valiosos como el que toca esta película y que rescata también muchos valores como la sencillez de los detalles, el amor en las cosas pequeñas, así que realmente parece que es una película muy bonita. Así es, y en un tiempo en el que muchas personas han perdido el sentido de la maravilla y el significado del amor en su vida, cada persona con este especialísimo don del síndrome de Down pues puede verdaderamente ser una revelación del sentido de la vida en familia. Por supuesto que hay desafíos, pero también lo que aporta es tan maravilloso que es capaz de transformar nuestra vida con eso que tiene esta persona especialísima como un don. Así es que qué importante este tipo de películas justamente que nos ayudan a redescubrir la maravilla que Dios tiene cuando nos regala una persona especialísima con síndrome de Down. Bueno amigos, y con eso hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial en Más que Noticias. Buen fin de semana.